Buenas tardes a todos los presentes. Estamos esperando a nuestro conferencista para dar inicio. Bienvenida María Dolores, ya le paso a panelista también. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, estamos esperando para dar inicio a la segunda sesión de hoy, que es Arte y Paisaje, a cargo de un docente de la Facultad de Arquitectura de la carrera de Artes Visuales. Me está pidiendo un momento para conectarse. José Luis, está entre el público. ¿Puede alzar la mano, por favor, para pasarle a panelista? Levante la mano, por favor. Un momento, por favor.
Unos minutos, por favor. José Luis está por conectarse. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes con todos. Disculpen, ¿Qué tal, un Janet? pequeño Gracias. tema técnico, pero ya estamos acá. Bueno, bienvenidos a todos los que se acaban de conectar también a la segunda sesión del tercer día del Congreso del Paisaje, Internacional del Paisaje. Voy a proceder a presentar a José Luis Macas Paredes. Él es artista visual, profesor e investigador en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Católica del Ecuador. Ha estudiado artes visuales en Bélgica, Ecuador y Cuba, con maestría en arte en el espacio público y multimedia de la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, miembro del colectivo de performance sonoro 0 grados, me corriges, 1533, colaborador del colectivo de artistas Kichwas me vas a ayudar, José Luis Sumaru, Sumacuya, exacto, y coordinador de Chaupi, Laboratorio de Creación de Espacio Cultural en Quito. En el 2018 obtiene el primer premio de la 10ª Bienal de Bolivia con el colectivo Laboratorio Textil. Participa en la 14ª Bienal Internacional de Cuenca, como en otras bienales. Investiga temas en torno a la representación de memorias y poéticas territoriales, indagando la construcción de paisajes en función de singularidades culturales, geográficas, astronómicas, integrando saberes del legado ancestral histórico americano con estrategias del arte contemporáneo.
Hoy nos acompaña como representante de artes en el tema de arte y paisaje, que se titula Recorridos de luz y sombra, poéticas de solsticio ecuatorial, caminata y fotografía en cianotopía durante el solsticio de junio en el Centro Histórico de Quito. Le dejo la pantalla y el micrófono. No sé, Dolo, si usted quiere dar unas palabras también de bienvenida antes de empezar. Bueno, en realidad quería agradecer a José Luis por esta intervención tan interesante. Para nosotros es muy importante dentro del paisaje lo que es el tema del arte, ¿no? Y sobre todo, súper significativo el tema porque esta condición nuestra de ecuatoriales ya creo que tiene mucha influencia sobre nosotros, ¿no? Esa condición de estar en la latitud cero, ¿no? Y José Luis ha sido tan sensible, pues que basa su trabajo en este tema. Así que adelante, José Luis, qué chévere que nos hayas acompañado, qué bien, estamos contentísimos, adelante. Muchas gracias, Janet, por la presentación, María Dolores igual por la invitación y felicitarles por la iniciativa. Por favor, si me pueden poner para compartir la pantalla. Sí, ya está. Muchas gracias. Y bueno, a la gente que se ha conectado, igual muy amable por su tiempo y escucha. Intentaré ser lo más, no breve, pero bueno, sí, preciso en la presentación. Este es un proyecto que está en proceso, que se inició en el 2013 y continúa. Es un proceso de investigación, creación artística con relación a la manera de construir y de representar justamente el paisaje desde esta enunciación ecuatorial, andino-ecuatorial. Ayer fue interesante en la charla que compartía Diego Jaramillo de de la ciudad de Cuenca, esta relación de que todo paisaje de por sí es cultural. Entonces, esta cuestión que la UNESCO marca como categoría de ser, digamos, una categoría más grande de paisaje cultural, de alguna manera es una redundancia, visto que el paisaje sí podemos entenderlo como una construcción, ¿verdad? Fue creo que muy buena, de hecho, la intervención de Diego el día de ayer en ese sentido. Y bueno, lo que yo les muestro aquí es, digamos, un estado de la cuestión de este proyecto que resume la caminata durante los solsticios. También esto se integra un proyecto con los equinoccios que he venido haciendo desde este mismo año, desde el 2013, paralelamente solsticios y equinoccios, y un proyecto que yo invito a pensarlo y a considerarlo desde esta noción de tiempo-espacio específico. La cuestión de tiempo-espacio como algo no fracturado, sino como realmente una unión ahí. Y en ese sentido, pues, el pensamiento andino, más allá de la cosmovisión, creo que un nivel de cosmoconciencia también, desde la territorialidad andina y en este caso, en el caso particular de los Andes ecuatoriales, cómo hay ciertos principios de base ética y de base, digamos, memoriosa, ¿no? Inclusive más que histórica, claro, histórica sí, pero algo muy ligado también con la memoria, las memorias, para poder emprender un camino hacia una búsqueda estética, que creo que en eso me hallo. Entonces, la caminata, la fotografía y estas consideraciones alrededor del espacio-tiempo específico en el solsticio. Quisiera empezar con esto, dos epígrafes que creo que ilustran bastante bien lo que se lleva aquí. No hace falta renunciar al pasado al entrar en el porvenir. Al cambiar las cosas no es necesario perderlas. John Cage, artista
músico estadounidense. Y mis abuelos decían, para cada pregunta una respuesta, para cada palabra una tonalidad, un gesto, tiempos y espacios específicos. Para cada semilla, un determinado tipo de suelo. Para cada sueño, varias alternativas. Del poeta quichua Ariruma Cowi. Esta imagen con la que quisiera empezar es tomada en el año 2017, 4 años después del inicio de este proyecto. Y si ustedes se fijan, tenemos el volcán Cayambe por encima de su cabecita de la cumbre. Vemos que desde este lugar de observación, que es en las faldas del Pichincha a las alturas del barrio San Roque, por la cima de la Libertad, más o menos por ahí, vemos que hay esta imagen, ¿no? Citando de nuevo a Diego, ayer me pareció interesante esta relación que hacía entre el croquis, que tiene que ver más con la territorialidad, algo justamente como más fractal si se quiere, y el mapa, que va ligado con el espacio. Entonces aquí esta imagen nos permite ver un alineamiento, ¿no?, del Sol con este nevado, este Apu, en el sentido, yo creería que desde el hacer, desde el sentir y el pensamiento y la sabiduría de la región andina, creo que en su matriz cultural muy matizada, podemos ver que hay cosas que no son comunes, ¿no? Y en el sentido como un poco más filosófico, si se quiere, esta noción de Pacha, en el sentido de un universo ordenado eh, en categorías de espacio temporales, como un pluriverso quizás, contiene un significado ligado tanto a la temporalidad como a la espacialidad. Lo que es, de una u otra manera, está en el tiempo y ocupa un lugar. Yanantin, un principio de complementariedad y polaridad complementaria, y Tincuy, un principio de proporcionalidad y correspondencia, que desde, por ejemplo, investigaciones del pensador peruano Javier Lajo, él lo resuelve de una manera geométrica en esta cuestión del vínculo entre el cuadrado y el círculo. Tenemos un círculo, digamos, que representaría lo temporal, el cuadrado lo espacial, y digamos en esa unión, pues estas dos figuras, y un elemento que les hace común es la diagonal. Al hablar de esta reciprocidad y este principio de correspondencia, pues digamos que las cosas no van solas, no son chullas, en el sentido de que no están apartadas de su paridad. Entonces, una segunda diagonal, y repetimos, tenemos este centro, que de alguna manera yo lo podría identificar como, en este momento aparece el punto como abstracción, ¿no?, en el cruce de dos líneas, y un lugar de inicio, para repetir la misma operación de inscribir un cuadrado y un círculo, y empezar a relacionar a partir de líneas estas dos operaciones. Y de esta manera resolvemos la chacana, ¿no? La chacana, esta cuatripartición, Tawa Paca o Tawa, en el sentido que son cuatro zonas que igualmente están ligadas a la cuestión calendárica, ¿no? Los 2 solsticios y 2 equinoccios. En el caso ecuatorial, pues al estar justamente en una condición geográfica de lo medio, del medio, digamos que el relieve montañoso nos permite pues esa comprensión visual. Entonces, aquí, como vemos en esta imagen, el solsticio de junio, al mismo tiempo, todo este trabajo
sin duda es posible, gracias al contacto y a la divulgación que muchos científicos que vienen no necesariamente inclusive del área académica formal, sino de la investigación independiente y autogestionada, están realizando, que bueno, lo citaré en un momento más, controlando el tiempo para no irme muy por allá tampoco. Entonces, si vemos desde Quito, tenemos esta relación solar y visual, y a mí me gustaría de pronto entender esto del paisaje, visto que ya es una construcción cultural, o construcción que está en esa dimensión, eh, como algo estético, sí, pero algo útil también. Y este algo útil creo que en una cuestión, bueno, un calendario agrofestivo creo que es un ejemplo que da muy claramente eso, ¿sí? Y por otro lado, también en el sentido de la utilidad, es la medición del tiempo y la comprensión para poder ubicar territorialidad, poblados, o sea, toda la cuestión de la traza territorial y esta comprensión. Yo no creo que, si ustedes se fijan aquí con esto que les digo, no necesariamente a veces es trazar una chacana en el territorio y empezarla a buscar como locos. Quizás esa es una manera más bien de entender de aproximarse a una manera así de entender el tiempo y el espacio situado, ¿no? Un pensamiento geográfico situado creo que es vital en contextos donde yo creo que la homogenización totalizante también es algo que vivimos, ¿no? Y sin apegarse tampoco creo que a un localismo exacerbado, pero sí como discutiendo, creo que en una polifonía del conocimiento pues, global como se vive ahora. En diciembre tenemos que el sol aparecerá por el lado izquierdo en la fotografía del volcán Antisana y en el equinoccio por esta parte de todo el macizo del Cerro Puntas. Entonces, el centro de Quito realmente, desde este lugar de observación, digamos, vinculado con la salida del sol, lo mismo se puede hacer con el atardecer. Constatamos que sí hay justamente estas dos líneas, estas dos diagonales, que desde ahí eh, actualmente pues hay evidencias, sí, de esto. Este trabajo, más allá de encasillarse quizás justamente en producir evidencias para estas tesis, yo lo veo en un sentido pues también muy subjetivo de mi parte, de cómo tejer estas relaciones con el espacio-tiempo en mi realidad inmediata, en mi real inmediato, desde los lenguajes que se maneja desde las artes visuales, ¿no? Entonces, no es algo que se ha resuelto en 1 o 2 años, como les digo, es algo que cada año, y depende mucho del clima, de la meteorología, para poder tener el chance de filmar, de revelar fotos y todo esto. Entonces, bueno, hay muchos cronistas como Ciesa de León, esta relación con la ciudad, ya lo que se podría comprender como ciudad, y templos dedicados a la observación astronómica. Creo que de los estudiosos de este tema, Peñarrea Mateus, en su libro, en su obra sobre la arquitectura ecuatoriana, Andrés Peñarrera, él ya menciona estos ejes en el centro de Quito, cuyo cruce se sitúa en la catedral metropolitana, en plena cancha principal de la ciudad, desde esta comprensión andina, y bueno, con una especie de palimpsesto también histórico-cultural, ¿no? De las diferentes capas, digamos, de esta zona de Quito. Entonces, él nos señala el solsticio de junio justamente entra por San Blas, por la calle Guayaquil, y vinculando el Cayambe con el Cerro Ungüí. La mamá Cayambe con el Cerro Ungüí, donde pues las yumbas
del sur de Quito, de la Magdalena, pues reverencian justamente a este Apu que está cerca pues también de su localidad. Y del otro lado, pues el Antisana vinculándose hacia el volcán Pichincha. En ese sentido, el momento en el siglo XVIII, ilustraciones de Antonio de Ulloa, del sitio de Puntiachil en Cayambe, donde esta ilustración nos muestra la existencia de un cilindro en el cual supuestamente pues hay también esta función de observador solar. Aquí hay una imagen de Google Maps en la cual tenemos a Cayambe, tenemos aquí el sitio que está marcado es el sitio de Pambamarca y esta alineación con el Cerro Ungüí. Entonces, de alguna manera, pues sí, ¿no? Digamos ya desde estas evidencias que creo que el tiempo actual y la tecnología nos permite acceder, como les digo, ya caen o sea, se insertan en esta dimensión de evidencia, ¿no? Yo un poco es desde este lado para también entrar desde una comprensión y un ejercicio pues de análisis de esto, ¿no? Desde lo cartográfico en lo personal. Pienso que la cartografía, la planimetría justamente aplana toda esa subjetividad que desde otro tipo también de epistemología se plantea con esta cuestión de las jerarquías del saber. Entonces, bueno, el caso de estudio para esta serie de fotos es el recorrido que hace en este seque o eje de alineamiento durante el solsticio de junio del volcán Cayambe, el Cerro Ungüí, en el centro, empezando desde San Blas, ¿sí? Desde esta parte de la iglesia de San Blas hasta la Compañía de Jesús. Y de alguna manera, ¿por qué se cierra en un lugar arquitectónico emblemático también para la ciudad en sí? Me parece interesante poner en tensión esta dimensión ligada a la luz, a la representación, desde un apu, una montaña y una iglesia, en el sentido que también poner en crisis un poco esta diferencia entre sujeto y objeto, ¿no? El momento que una montaña la estamos viendo como objeto, creo que caemos justamente en esta desconexión, si se quiere, pues de todo esto que desde este tipo de saberes, de maneras de estar y de comprender el mundo, como puede ser la de las culturas andinas, tenemos otra relación. Uno de los proyectos bases para esto es el proyecto Quitsato de Cristóbal Cobo, quien durante muchos años ha investigado esto. Yo le agradezco al Cristóbal por siempre su afán de divulgar y de decir también las cosas de manera crítica, de ejercer un pensamiento crítico conforme al medio que venimos, que se desarrollan este tipo de temas. Estas imágenes, en la cual ya de una manera más de georreferencia, pues vinculan ya con la bóveda celeste, ¿no? Durante ciertos momentos del año. Como les decía, en la catedral, en el solsticio de junio, se llegan en estas alas de la arquitectura de la iglesia. Y lo curioso es el fenómeno que ocurre en junio con el cuadro de la ¿cómo se llama? Del juicio final de Hernando de la Cruz, un cuadro de la escuela quiteña. Y justamente esta fotografía es tomada en el solsticio del 2017, si no me equivoco, es el fenómeno lumínico. Algo, pues sí, particular aquí en esta cuestión del barroco, esta cuestión de la teatralidad también, pero a mí me parece muy interesante, si vuelvo a la anterior diapositiva, este recorrido que hace la luz. De alguna manera lo que yo sostengo ya más en un análisis desde la sociología de la imagen, es que nos cuenta en ese tiempo-espacio específico un metarrelato. Todo esto de alguna manera narra el trajín colonial del Quito de 1620,
están ciertos personajes como Mariana de Jesús, que está justamente en esta parte de aquí. Están las autoridades coloniales de la Real Audiencia de aquel momento. Entonces, hay toda una especie de tratamiento del relato. Y eso para mí es algo de lo que se ha venido decantando justamente de este proceso de acercamiento para también irlos trabajando desde el videoarte, por ejemplo. Tenemos algo similar que ocurre en el solsticio de diciembre. Y bueno, básicamente, ¿cómo he logrado generar estas imágenes? Esta es la imagen, es sacada de manera digital con una cámara haciendo una caminata ya desde este recorrido por el inicio de la calle Guayaquil en San Blas. Si se fijan, es curioso que la dirección de la calle con el direccionamiento de la sombra eh, tienen esta relación. Entonces, este entender de la sombra como una especie de luz en negativo, que la sombra puede darse a través también de la mediación, digamos, de este Yanantin con lo que no le deja pasar, pues con lo que ya no es transparente, con lo que de alguna manera ocupa un lugar en el espacio que somos la materia en general, ¿no? Creo que del gran tejido de lo vivo. Entonces, igual aquí en la calle García Moreno, esto más o menos fue como entrada a la mañana, como más o menos a las 9 de la mañana. Aquí, esto igual tomado en el 2014, esta dirección de la sombra, pues nos lleva más o menos en esta dirección de la calle y del seque. Hay algunos fenómenos de luz que ocurren ahí. Esta caminata fue hecha con el grupo Quito Milenario, recuerdo en ese día del 2014 en el solsticio. Y bueno, son detalles que, como les digo, creo que hay un gran entramado de gente que trabaja este tema, que trabajamos estas instancias y que yo creo que más allá de empezar a decir yo tengo la verdad absoluta o yo tengo la única razón, creo que es más bien ver los puntos de convergencia porque es algo que hay un camino muy amplio para su indagación. Entonces, ya la cuestión de la caminata, aquí hay una cuestión bien interesante ligada a un concepto que lo desarrolla Terry de Ávila, es un historiador del arte suizo que lo da como cineplástica. Es el hecho de la plasticidad del desplazamiento del cuerpo y de este, digamos, ejercicio corporal, dinámico que tenemos del espacio, de la territorialidad, lo que un poco la proximística, la proxemia, la proxémica aborda, ¿no? Es cómo ocupamos un espacio, ¿no? Que también viene más como desde esta mirada antropológica. Entonces, la serie justamente busca plantear métodos de generación de experiencia y conocimiento partiendo de prácticas artísticas que vinculen saberes poco o nada estudiados en la academia formal o hegemónica, ¿sí? Pero también claves para el fortalecimiento de la memoria social y cultural de nuestra región. Este cuadro es un cuadro de 1901 del pintor Joaquín Pinto. Es la entrada de la Virgen del Quinche a Quito. Y nos fijamos, es justamente donde yo también estoy proponiendo el inicio de esta caminata. Es en la parte de San Blas, tenemos el Cerro Ungüí de fondo y de alguna manera, si nosotros vemos la alineación que teníamos entre el Cayambe y el Ungüí, evidentemente está el Quinche, está Tumbaco, está Guápulo, está la entrada de la Floresta, está toda esta parte de hecho está la Universidad Católica ahí, toda la avenida Gran Colombia, San Blas, la calle Guayaquil, el centro, y eso pues se extiende hasta Yoa, hasta el santuario de la Virgen del Cinto. En ese sentido, por ejemplo, es súper clave también la investigación de Alfredo Lozano Castro, que él, perdón. Disculpa, es que habíamos programado media hora de la charla y nos tomamos unos 10 minutos antes, o sea, por la interrupción y todo el tema. Sí.
Estamos 5 minutos metidos en el receso. Tenemos 130 personas que nos están escuchando y tu tema es bastante interesante. Entonces, yo te propongo terminar en unos 5 minutos más. Sí, sí, Tomando- perfecto. Vamos ya a la serie de fotos porque estaba Ya, hablando tanto de las fotos y no las vemos. gracias. Entonces, sí, gracias, Janet. Entonces, en el sentido de esto, ¿no? De esta mirada de palimpsesto, como los templos, pues, han sido toda una sucesión de lugares ligados en lo cultural, pues que han tenido una cierta importancia. Entonces, la cineplástica nos dice justamente la práctica en la cual el movimiento deviene el medio de interrogar la estabilidad de las formas y las categorías que permiten comprenderla, de desplazar los procesos plásticos, pero también el lenguaje que pretende rendir cuenta de ello. Este desplazamiento como fenómeno físico, pero en la historia ha sido utilizado también como un proceso intelectual y psíquico. Un ejemplo son las relaciones establecidas desde Aristóteles y la escuela peripatética hasta la actualidad. Algo que podemos, por ejemplo, citar es el movimiento situacionista, la psicogeografía que plantea justamente el situacionismo francés de los años 50. Entonces, el revelado de las imágenes, ya digamos, en la estrategia más conceptualista, si se quiere, de este proyecto, es de manera digital tomar las fotos, en este caso de las que vamos a ver, yo las tomé en el 2014, y estas son fotografías del proceso de revelado con la misma incidencia, o sea, nunca vas a tener el mismo grado de luz por la meteorología, pero sí a este nivel de justamente de las alineaciones, de generar todo ese andamiaje de práctica, es el mismo alineamiento de luz solar. Entonces es con las mismas alineaciones de la luz, de la incidencia de la luz, que se revela con la luz solar del año siguiente. ¿Sí? Entonces, esta es la serie terminada, son 20 cianotipos. Como les digo, bueno, ahí empezamos este de ensamblaje. Cianotipo, pues es una técnica de fotografía del siglo XIX, desarrollada en Europa, y por la cual, si yo les muestro aquí, lo que yo hago es emulsionar con una, valga la redundancia, emulsión fotosensible, papel de acuarela, que además me da un grano bastante cercano a la acuarela y una cuestión bien fotoplástica, digamos, ya en este sentido, como lo entendía Laszlo Moholy-Nagy. eh, Emulsionar esto y poner los negativos de las fotos del año precedente. Entonces tienen este color azul cian por una cuestión ya química y precisamente, o sea, el encuadre, la manera, digamos, de justamente darles un cuerpo a estas imágenes en un tiempo donde sabemos que la gestación de una imagen casi ya ni la pensamos, todos tenemos acceso a un teléfono, hay un frenesí en la producción de imágenes. Yo de pronto me sitúo más bien en una lentitud de la imagen, ¿sí? Y de una, digamos, sincronicidad en el tiempo de revelado. Entonces, aquí las voy a ir pasando. Yo no me interesa, ya de por sí el tema tiende a ser amplio, digamos, por su propia naturaleza, ¿no? La luz, el tiempo, el espacio, es algo bastante amplio. Y yo no, yo más bien el contrapunto que de la cosa es salirme de eso e ir a los detalles, una cuestión más cotidiana, más de a pie y también conversando bastante con el lenguaje de la abstracción. Eh, Como ven, o sea, va desde ahí, ¿no? Desde toda esta psicogeografía, desde digamos, esta manera también creo que muy humana en sí, pero ya en la cuestión de los Andes, de encontrar justamente estos lugares para que las cosas coincidan a nivel visual, vinculando pues lo astronómico, el relieve, la morfología y vinculando pues también a la subjetividad, tanto individual como cultural. Eso. Para terminar, hablamos de conclusiones interesantes, por ejemplo, la palabra solsticio, solistere, sol quieto, de latín,
y el vocablo quichua inti kinray jibjay, que es curioso porque es un resplandor, es algo ligado a lo efímero. Y algo, por ejemplo, es ladera, pendiente, lado, resplandor, resplandor del sol puesto de lado, que sería como una traducción. Creo que desde las lenguas justamente andinas, creo que ahí también hay un campo muy amplio para indagar y seguir tejiendo puentes en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, y disculpa que te haya cortado. En realidad, el programa estaba media hora. Yo le acabo de poner acá de panelista también, y me permites, eh, a David Delgado, que el trabajo de él también es muy similar al tuyo para también interactuar un poco. Él hizo un estudio en Bogotá muy similar al que ustedes hicieron en los solsticios del Centro Histórico de Quito. Y se me ocurrió invitarle para interactuar un poco entre los dos centros históricos, entre los dos países, entre las dos ciudades y el tema de... Perdón, Janet, lo último no, mi internet está un poco raro este día. Ah, No, ya, no lo te que te escuché lo decía es último. que Sí. invité también acá a David. David es arquitecto, para hacer un diálogo, porque David también trabajó en el Centro Histórico de Bogotá haciendo un estudio de paisaje con la relación de los solsticios. Entonces, me parece que tu trabajo va muy relacionado a la de él. Quería hacer un intercambio entre Colombia, Ecuador, Bogotá, Qué Quito, chévere. Sí. un paralelo. Entonces, por eso está acá él, y al público también le quería mencionar. José Luis, me parece muy interesante tu trabajo. Tenemos un comentario antes de dar la palabra a David. Dice María Soledad Moscoso: me parece muy interesante tu trabajo, José. De hecho, me parece que podría ser una herramienta adicional para la valoración de los sitios patrimoniales. No tenemos más preguntas. David, si quieres tomar la palabra. Te presento acá a José Luis Macas. Él es, bueno, hemos visto su trabajo muy interesante para que dialoguen. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué Espero tal, que David? todos estén muy bien. No sé si puedo poner una proyección acá de la pantalla. Pues le agradezco a ustedes y a Janet esta invitación en esta época un poco loca. No sé cuántos minutos quieren que les muestre algo muy No, en rápido. realidad estamos, o sea, tenemos media hora para José Luis y para tener un diálogo. Estamos en el receso, en realidad, de 1 a 2 de la tarde, es el receso del Congreso, y se me ocurrió Ya, tener este espacio. Si las personas desean tomarse la buenísimo. hora de almuerzo, bienvenidas, pero me parece que es muy enriquecedor un diálogo de este tipo, Se puede hablando del tema del paisaje. Entonces, acompañar con una sopita o sí, si ahí un quiere puede, juguito. podemos acompañar este diálogo con el almuerzo, si María Dolores también me lo permite. María Dolores es directora del Congreso y le he pedido estos minutos de diálogo, entonces, no sé, unos 5 minutos para que expongas, David, y dialogamos. Listo. Sí, porque yo también estoy en plena entrega en la universidad, en los Andes. Pero bueno, les cuento en 5 minutos algo rápido. Efectivamente, tuve la suerte de ser director de la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá hace 2 años. El plan está aprobado por el Consejo Nacional y bueno, digamos que en curso de que se implemente. Esto que les voy a mostrar es fruto de la tesis de maestría en la Universidad Nacional y le agradezco a Janet, amiga y colega, pues esta invitación rápida. Este dibujo de arriba es un dibujo que hizo Rogelio Salmona hace unos años, varios, contando las torres del parque, y el de abajo fue uno que hicimos nosotros. Y la tesis se llamaba Las residencias del parque y la concavidad del horizonte bogotano. Este es un dibujo de la implantación de las torres del parque dentro del contexto que también diseñó Salmona en el Parque de la Independencia, y este punto azul de abajo, que es la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y digamos que hay todo un plan maestro en donde se entiende cómo se organiza el territorio a partir de unas líneas virtuales que no existen y otras de movimiento. Esto acá es ya una imagen de lo que pasa si uno mira en la izquierda hacia oriente, que pues en Bogotá obviamente son los cerros donde nace el agua y el sol, y a occidente en la derecha donde está como se oculta. Las torres del Parque de Salmona tienen algo que es lo que a mí especialmente me interesa, y es que son casi que una escultura en el paisaje, algo que ya está presente desde Centroamérica hasta Sudamérica, obviamente Perú
es uno de los grandes ejemplos de esta condición, y esos paisajes que son los vacíos son los lugares donde aparece la naturaleza, pero también diferentes comunidades, y es una forma de esculpir la arquitectura en resonancia con su geografía. Esto que está a la derecha pues es en Machu Picchu, y a la izquierda es como las torres del parque de alguna otra manera, al igual que en Machu Picchu, son una forma de tallar la forma de la arquitectura en consonancia con su fondo, que no es otra cosa que el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Esto pues es lo que pasa cuando uno mira entre los edificios, y son las iglesias ubicadas en las puntas de la geografía, y es lo mismo que pasa en el Archivo Nacional, también diseñado por Rogelio Salmona. Y esos ejes pues también están presentes en la arquitectura griega, pero sobre todo en la arquitectura mesoamericana, en Tikal, en Palenque, en Teotihuacán, en donde los edificios se desplazan para permitir diferentes miradas. Y digamos que acá, pues algo que ha pasado con la cuarentena, pero que esto que son fotos de hace 7 años no era tan común, es ver los nevados que están muy lejos, y entonces la arquitectura se vuelve un dispositivo para entender ese cosmos y esa geografía que nos hace, digamos que a todos, parte de una cultura, tal vez una cultura andina incluso, que se extiende hasta el sur. Y estos son dibujos similares a estos centros ceremoniales de Tikal para un proyecto anterior de Rogelio Salmona. Y todo esto, digamos que uno lo empieza a entender como unos ejes en donde incluso casualmente están ubicadas las líneas de las lagunas de Ubaque, El Verjón, Monserrate, y también las piedras de Tunja, que eran antiguos sitios de las comunidades indígenas antes a la colonia, que empiezan a tener, digamos que estas secuencias. Y entonces es muy interesante porque la arquitectura, al igual que pasa también con algunos sitios incas en donde los caminos y las miradas se alinean, pues casualmente tiene que ver con incluso un dibujo de Le Corbusier en este mismo lugar antes de que se hiciera el proyecto, en donde se destacan la forma de la Plaza de Toros y la forma cóncava de los cerros, que en ese sitio, digamos que coincide con la presencia de una escalera monumental planteada por Rogelio Salmona, en una visión de ciudad que unía el campus de la Nacional por medio de un río, y luego con los cerros, y bajaba por el río San Francisco hasta llegar a la Séptima. Lo único que se construyó de esa gran idea de ciudad fue el eje ambiental de la Jiménez, que es el río San Francisco, que es esta imagen de la parte superior, pero el resto de ese conjunto es un proyecto inacabado, y que dentro del plan del Centro Histórico de Bogotá hemos intentado pues plasmar. Entonces digamos que si uno sube y ve esa torre, que es la única torre suelta y recta, parece un menhir. Estas escaleras suben a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde se pone esta especie de pequeño bosque pensado por Rogelio Salmona, y allá al final, donde hay un pequeño punto donde no hay árbol, se arma esta concavidad muy parecida al templo Coriconcha del Templo del Sol en Cusco, y se vuelve un sitio muy interesante porque es un sitio donde se abre la mirada. Entonces este es ese sitio, y si uno sube esos 3 escalones pequeños o 4 que tiene esta especie de plataforma del edificio que también pensó Rogelio Salmona, pues lo que aparece es el cerro encima de la Plaza de Toros, y dentro del cerro pues obviamente el sol. Y entonces cuando uno mira el solsticio de verano, el solsticio de invierno o el equinoccio, el sol aparece entre los vacíos dejados por las torres, y uno empieza a entender cómo en la implantación, ese punto central que era tan importante para digamos que la implantación del edificio, es el único sitio donde no se pone una torre, pues aparece este punto que es donde aparece el sol en los equinoccios, y que es este punto donde digamos que las diferentes plazas que implanta Salmona permite hacer observación del sol en la mañana del 22 o el 21 de septiembre, apareciendo entre las torres, y se vuelve todo un dispositivo solar muy interesante, que es, digamos que cuando el cuerpo no se mueve, pues es el sol el que se mueve, y todas estas escaleras y estas plazas se vuelven un dispositivo solar que no solamente, digamos que destaca la presencia de los cerros, sino como se ve acá, pues también se vuelve esto, y es un dispositivo para observar el sol en sus diferentes movimientos, y las esculturas, o más bien las escultóricas formas de este edificio, por la sombra, pues se vuelven todo un, digamos que un reloj solar. Y esta era como la frase final de la tesis, que era: el paisaje no es lo que vemos, sino lo que somos. Es una frase de Pessoa, citada por Salmona, y que de alguna otra forma pues es esa condición geográfica de este emblemático edificio bogotano, que es uno de los más importantes de esta modernidad pues colombiana.
Muchas gracias, eso era un poco todo. Gracias, David, por tus 5 minutos. Dejo abierto, José Luis. Gracias, David. Con Muy el permiso interesante. tuyo de colocar este trabajo, me parece que los dos trabajos se parecen mucho. Les dejo para que dialoguen. Karina, bienvenida también. Karina. David, deja de compartir un momento, por favor, gracias. David, si dejas de compartir la pantalla para dialogar, por favor. Gracias. José Luis, te dejo a ti. Pues sí, efectivamente, o sea, con relación, mira qué interesante toda esta reflexión con relación a estos dispositivos solares desde la arquitectura de Salmona y me he entendido también con los cerros Monserrate y Guadalupe, que claro, hay esta relación, ¿no? Solsticio de diciembre, solsticio de junio. No sé qué lugar ocupa ahí la Plaza Bolívar, por ejemplo. No sé si tú tienes alguna información sobre eso. Sí, ahí la Plaza Bolívar es un punto importante también. Le Corbusier cuando estuvo hizo un dibujo muy interesante. La Plaza Bolívar tal vez lo más importante que tiene, digamos que en términos de las relaciones pues, con los cerros, con Oriente. Era polémica la postura de Le Corbusier frente a la plaza porque tumbaba buena parte de los edificios perimetrales y las ampliaba. Y Salmona en esto tuvo varios encuentros muy fuertes, digamos, porque la postura de él era al contrario, conservar. Hay un dibujo que hice, si lo voy a proyectar acá, que en realidad es una superposición de dos dibujos. Es una superposición del plan regulador de Le Corbusier y de un dibujo donde se destaca la propuesta de Salmona. Le Corbusier borraba buena parte del centro histórico en una postura bastante polémica y afortunadamente no se dio. Ahí en rojo está señalada la Plaza Bolívar, la séptima es muy importante y es la que conecta con las torres del parque. Y digamos que lo interesante de ese dibujo es cómo finalmente hay una postura tan respetuosa de más bien subirse al cerro para generar esas conexiones en el dibujo de Salmona, que es el de la parte izquierda, y cómo pues de alguna u otra forma se contrapone al de Le Corbusier, que era pues borrarla. Aquí está el montaje de dos dibujos, pues parecieran ser casi que de una misma realidad. En la derecha está el de Le Corbusier, que es una perspectiva en la plaza de Bolívar, y el de la izquierda es el de Salmona con la gran escalinata que más bien invita al cerro. Digamos que son dos posturas de una misma modernidad, una donde tal vez se borra la cultura para exaltar la geografía y la de Salmona, que es más bien una detallar la geografía en armonía pues mucho más sutil con estas formas del territorio y digamos que claramente la Plaza de Bolívar pues es como ese punto de enclave de la ciudad antigua con la ciudad, con la geografía y eso pues es un tema fundamental en esas dos posturas. Muchas gracias. Voy a leer los comentarios para ir concluyendo porque 3:30 nos vamos al almuerzo. Muchas gracias, David, por aceptar también la invitación y José Luis también, los dos muy amigos míos, Gracias. muy entrañables y que me parece que el trabajo de los dos es muy pertinente para el tema del paisaje, el arte y la arquitectura. Voy a leer, Rogelio Dávalos dice, felicitaciones por esta presentación y la aproximación desde una visión distinta, artística y holística de la ciudad, paisaje y naturaleza. Noemí Rivera, conectaban el paisaje construido con el paisaje celeste. Hay muchos ejemplos aquí en Centroamérica, unido al paisaje natural a través de los cerros que tienen una significación en las cosmovisiones. Mónica Santa Cruz, muy interesante la exposición de David, es un trabajo muy importante. Las raíces culturales se leen en el paisaje que es. Felicitaciones por la presentación. Muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación nuevamente. Espero que podamos tener una nueva oportunidad para compartir el desarrollo de los dos trabajos. Dolo, me despido para que puedan almorzar y les invito por favor a todos que se conecten a la sesión tanto de la mesa paralela como la sesión de las conferencias magistrales del Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, Janet, María Dolores. Y gracias, José Luis. una buena tarde. Gracias.
Listo, muchas gracias. Chao. Muy Gracias bien. por el Chao. trabajo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Un abrazo. María Dolores, Janet, Buenas un abrazo. tardes, David, qué gusto. Gracias, muchas gracias.